Y eso es un milagro, porque es que a los católicos no les gusta leer la Biblia. Quieren entrar al cielo con un partido de fútbol o con una telenovela. Yo no sé cómo van a entrar. Y eso no es pasaporte para llegar allá. Con ese pasaporte, más bien se van de jefe de calderas, ¿no? Sí, es más posible, ¿sí? Entonces, la Madre de Caridad Branner, la Beata, decía, piense todos los días en la eternidad y no pecarás, y no pecarás. Piensa que tu destino es la eternidad y no pecarás. Y evitar todo lo que nos obstruya el camino hacia la eternidad. La Biblia es el pasaporte, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la única manera de conocer a Jesús, la única, no es esa imagen, ni la imagen de Jesús de la misericordia. Esos son los recuerdos que tenemos, pero a Jesús lo conocemos leyendo la palabra de Dios, porque el católico que no tiene un compromiso con el hermano, pues tampoco sirve para nada. Hay gente muy religiosa, ¿no? Puede rezar, puede ir a misa, puede hacer muchas cosas, y si no comparte con el otro, no hay nada, no está haciendo nada, ¿no? Entonces tenemos esa oportunidad de compartir con los demás. Servir, dar y compartir es la oportunidad de salvarse. Servir, dar y compartir es la oportunidad de salvarse. Les voy a contar una pequeña historia de un papa que se llamó Gregorio el Grande, Gregorio Magno, famoso por la música gregoriana, famoso por las misas gregorianas. Y para mí eso, pues la música muy buena y las misas para sacar las almas del purgatorio muy buenas. Pero ¿saben qué era lo importante del Papa Gregorio? Cuando tenía 30 años era prefecto de Roma, es decir, era el alcalde de Roma. Roma todavía era la capital del imperio, o sea, era una persona súper importante. A los 30 años alcalde de Roma, la capital del imperio. Tipo muy inteligente. Y traía comida de Egipto y de otras partes para darle de comer a la gente de Roma, porque ya los bárbaros habían invadido la península de Italia y ya las cosechas de Italia las incendiaban y se acababa la comida, lo que muy pronto vamos a ver aquí en el mundo, no habrá comida. El Papa Gregorio, cuando no era papa, cuando no era sacerdote, era alcalde y traía la comida para los romanos, para que la gente no pasara hambre. Él se convirtió, entró de sacerdote, después fue obispo muy rápido, después lo hicieron papa muy joven, como de 50, 55, 60 años fue papa. Y cuando era papa había avanzado las invasiones de los bárbaros en Italia. Y había una situación terrible de hambre, terrible en toda Europa, en Italia, porque los bárbaros arrasaban y pasaban por toda Europa. Creo que le va a pasar a Europa de nuevo. Y arrasaban todo y no había comida en Roma. Y él como papa traía comida para que en su diócesis de Roma la gente no pasara hambre. Y un día le dijeron que en Roma un mendigo se había muerto de hambre. Y él dictó un edicto, un rescripto papal, condenando al Papa a un ayuno y a una penitencia de 30 días. Él mismo se condenó por haber permitido que un hombre se hubiera muerto de hambre. Y él no era el culpable. Se vistió de negro, se quitó la sotana blanca y ayunó durante 30 días. Y no celebró la misa durante 30 días. Él mismo se condenó por haber permitido eso. ¿Cuántos hemos dejado morir de hambre nosotros? Que es la tercera parte de la fe. Hay unos que la fe les llega aquí, otros por aquí echan una lagrimita con una buena homilía y cuando los tocan aquí se acabó la fe. La fe del bolsillo se llama. El Papa Gregorio, les cuento esa historia,
porque se murió un mendigo de hambre en Roma. Eso no era culpa del Papa, eso debía ser culpa del Estado, de la sociedad, de cualquier cosa. Pero él haber permitido eso, 30 días vestido de negro, 30 días ayunando, 30 días sin celebrar la misa. Él se autocondenó. Por eso fue santo el Papa San Gregorio Magno. Y ese es el camino de la santidad. María, la gran servidora. Ella fue presurosa a servir a su prima Santa Isabel. Y hoy la Santísima Virgen María quiere que también nosotros vayamos presurosos a servir al mundo entero a través de su Hijo. Porque hoy en día muchas almas se están perdiendo. Y si nosotros estamos recibiendo, tenemos que ir presurosos también a servir donde el Señor nos mande. El mundo nos espera. Los brazos de los jóvenes nos esperan. Los ancianos en las clínicas nos esperan. La juventud se está perdiendo. Hay muchos jóvenes que están en la calle. Hoy cuando veníamos para acá, para este lado, muchos de los jóvenes que ya no duermen, están en la calle, han pasado la noche en la calle, muchos en bailes, muchos en el trago, muchos en la drogadicción. Y hoy la Virgen María tiene puestos sus ojos en todos los hijos de Dios. Y la Virgen llora por aquellos que se están perdiendo. Ustedes supieran las visiones que yo veo cuando estoy con la Virgen y lo que la Santísima Virgen me muestra. Mire, hermanos, si la Santísima Virgen fue la gran servidora, nosotros tampoco podemos quedarnos quietos y ella quiere que sirvamos, ofrendar nuestro tiempo, construir un mundo mejor. Eso es lo que la Santísima Virgen María quiere para nosotros. Si todos estamos unidos en el servicio con amor, ganaremos muchas almas, ganaremos muchas batallas y hasta el final ganar la guerra. Fue discípula de Jesús, la Santísima Virgen María, siendo la madre de Jesús, fue la discípula más grande y hermosa que ha habido sobre la tierra, la que escuchó, la que supo escuchar a su Hijo Jesús y la que después pudo llevar todo el tiempo la evangelización. Es la Madre del Salvador. Pero también la Santísima Virgen María es un depósito de virtudes. Y hoy la Santísima Virgen María quiere que esas virtudes que ella tiene, las tengamos todos nosotros. Todas las virtudes. Mire, estudiándolo de la Santísima Virgen María, son millones de virtudes. Cuando decimos todas las virtudes, son muchas las virtudes que la Virgen tiene. Y por eso la Iglesia la llama María, la Reina de los Mártires. Hoy nosotros no queremos sufrir. El sufrimiento, le pedimos a Dios que ese sufrimiento no llegue a nuestra vida. No queremos cargar esa cruz que cargó Jesús y que llevó María. No queremos. Cuando estamos enfermos, muchas personas, yo que atiendo a las personas, reniegan de su enfermedad y dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi hijo está en una clínica? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué no otra persona? ¿Qué hice yo? La queja. La Santísima Virgen María nunca se quejó del sufrimiento que tuvo que pasar. Y hoy todavía la Virgen llora lágrimas por el sufrimiento de nosotros, sus hijos, por el pecado. Ella quiere que nosotros cambiemos totalmente y llevemos el dolor y lo unamos a la cruz, a la pasión de su Hijo. El dolor, nosotros podemos con el dolor hacer mucha reparación. Si tenemos un hijo que nos hace sufrir, carguemos esa cruz y entreguémosla al Señor. Mire, carguen esa cruz de sus hijos, pero oren mucho por ese hijo,
o por aquel esposo, por aquella esposa. Las oraciones de nosotras las madres o de las mujeres o de cada uno de nosotros nunca se pierde. Hagan de cuenta es echar monedas en una alcancía, en un marranito. Y el día que necesitemos se partirá. Y todas esas monedas son lo que hemos recogido. Y así es nuestra oración. Nunca una oración de cada uno de nosotros se pierde. Nada. El Señor no deja perder de nosotros ni siquiera una lágrima. Nada. Por eso nunca dejen de orar. Cuando tengan un enfermo en su casa, cuando tengan una desilusión, cuando tengan un dolor en el corazón, entréguenselo al Señor, unidos a la Santísima Virgen María. La más grande intercesora, la mujer orante, la mujer que está siempre orando al pie de su Hijo Jesús, la que está unida al corazón de Jesús. Y hoy la Santísima Virgen nos hace un llamado, que nosotros no dejemos de orar. En el mundo estamos don Rafael Arango nos ha explicado, estamos ya en los últimos tiempos. Y ya no podemos perder el tiempo. No podemos perder el tiempo mirando el mundo. Muchos están pegados a esta hora al televisor, a los computadores, a los vicios. Y ese es un tiempo que los santos lo lloran y que la Santísima Virgen también lo anhela y quiere que lo tengamos para su Hijo Jesús. A veces el enemigo viene y pone una venda en los ojos de cada uno. Y vemos que el mundo pasa y pasa y no hemos hecho nada. Por favor, hermanos, yo les pido que estamos en estos tiempos tan difíciles, que debemos doblar nuestras rodillas, como lo hizo la Santísima Virgen María. El hombre se conoce, que tan grande es cuando dobla las rodillas ante la presencia de Dios. Yo pido un aplauso para la Santísima Virgen María. La Virgen María, modelo de oración. Y ese modelo de oración también quiere la Santísima Virgen María que seamos nosotros. Mire, la guerra no estaría en ninguna parte del mundo entero si nosotros, en lugar de salir a protestar con pancartas a la Plaza de Bolívar o a tantos lugares, Señor, saliéramos con un rosario a orar, el Señor nos daría la paz. Porque la unidad hace la fuerza. Y cuando oramos, hermano, lo que yo he visto, el demonio tiembla, se pone asustado y huye. Cuando en las manos de un católico está el Santo Rosario. Y porque sabemos, hermanos, que estamos acompañados de la Madre Santísima, que cuando nosotros los hijos de Dios tomamos un rosario y hacemos un rosario, ella nos está acompañando. En el cielo la Madre Santísima, y les puedo decir esto porque lo he visto en visión, la Madre del Cielo tiene un rosario precioso de perlas muy hermosas y brilla en sus manos. Y con ese rosario, cuando un hijo de Dios ora el Santo Rosario, ora un rosario meditado, no corriendo, no ni siquiera nosotros mismos escuchando que estamos diciendo, que estamos repitiendo, sino un rosario meditado, la Santísima Virgen María ora con nosotros, boga por nosotros, boga por nuestro país, boga por las intenciones que hemos colocado en ese Santo Rosario y van a llegar esas bendiciones de la Virgen María, de Jesús a través de María a cada uno de nosotros. Miren, hermanos, si sus hogares están destruyéndose, si sus hijos están en el alcohol, si sus hijos están en la drogadicción,
el rosario, la Santísima Virgen María, unida con el pueblo de Dios, se harán grandes maravillas. Yo les digo que oren, oren mucho, porque muchas almas se están perdiendo. Son millones, hermanos, y las almas que más se están perdiendo son las almas de la juventud. Miren los jóvenes, cuando vienen esos cantantes de rock, miremos el Simón Bolívar, hermanos. Allá se repleta, se llena, cierran las vías, hermanos. Y allá, en ese lugar, hay alabanza para el demonio. Y está repleto, hermanos. Y esos jóvenes no saben, como cantan en inglés, muchos no saben, y ellos repiten esas canciones. Y no se dan cuenta que están alabando al demonio. Hermanos, pero si nosotros doblamos nuestras rodillas junto con María, sin que ellos sepan, hermanos, porque la Virgen me ha dicho, sin que ellos sepan, hermanos, vamos a rescatar a muchísimos jóvenes de los que están ahí. Ellos mismos no saben que hay un pueblo orante, que están orando por ellos, hermanos. Por favor, el rezo del Santo Rosario junto con la Virgen María es algo maravilloso. Ustedes no se imaginan qué poder tienen. El demonio, el infierno tiembla al nombre de María, porque es la única mujer que el demonio no pudo tocar y es la más pura de las mujeres. Nosotros tenemos pecado, el pecado venial, el pecado original, pero la Virgen María no tuvo pecado. Por eso es que el demonio no la pudo tocar. Y por eso es que el demonio no la puede nombrar. Él no puede nombrar a la Santísima Virgen María. Hoy el Señor nos está mostrando ese camino. Y es el camino de la salvación, hermanos. Mujer llena de fe. Si la Virgen no fuera dicho el fiar, nosotros no hubiéramos encontrado la salvación. Pero la Virgen, sin pensarlo dos veces, la Virgen dijo sí, y vino el Salvador, y a través del Espíritu Santo estuvo en el vientre de María. Por eso tenemos que agradecerle a María que nosotros las puertas del cielo se hayan abierto, porque ella trajo al Salvador del mundo para cada uno de nosotros en su vientre. Ella destruye todas las obras de Satanás. Les cuento, ella ya tiene un ejército. Me lo ha mostrado el Señor y ella en oración. Primero un ejército de niños. Mire, por eso tenemos que traer a nuestros hijos. No esperemos que estén grandes para llevarlos a la iglesia, para traerlos aquí a Casa Belén, para llevarlos a tantos lugares donde se enseña la palabra de Dios y se hace conocer a Jesús a través de María. Si nosotros empezamos con nuestros jóvenes, con nuestros niños desde pequeñitos, van creciendo en el amor de Dios. Y eso va a ser maravilloso, porque María necesita un ejército y ya lo tiene, ya lo está formando, pero necesita que ese ejército crezca, que sea un ejército que ojalá miremos a lo lejos y de las cabezas de los niños no alcancemos a mirar hasta dónde. Pero también tiene un ejército de adultos, de todos nosotros los que oramos el Santo Rosario. Yo sé que aquí antes de llegar se hizo el Santo Rosario. ¿Cuántas almas ya a través de ese Santo Rosario se han salvado? Ustedes no lo saben, pero la Santísima Virgen María sí. Porque por amor, la Virgen María ilumina el camino de todos nosotros los creyentes para llevarnos a Jesús. Es la lámpara prendida, la Virgen María. Es el puente, ella es el puente que nos lleva a Jesús. Pero si nosotros no tomamos de esa fuente, de ese puente, que es la Madre del Cielo, difícilmente, porque el mundo nos atrae, porque todas las cosas del mundo están abiertas. Y si el demonio se presentara con cachos y con cola, huiríamos. Pero no, que el demonio presenta el mundo atractivo. Y se nos olvida que para llegar al cielo
tenemos que entrar por la puerta angosta, porque el mundo es la puerta más grande y abierta, donde van a caber muchos, y la puerta angosta es donde van a caber muchos, pero con esfuerzo, con oración, y por esa puerta van a entrar nuestros hijos, porque nosotros no llegaremos solos, hermanos, sino tenemos que llevar uno por uno de nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, al Señor. Por eso esa promesa tan grande, yo y mi casa seremos salvos. Y ojalá que la repitan todos los días a la hora de la oración, yo y mi casa seremos salvos. Porque ya le estamos diciendo al Señor que ninguno de los nuestros se va a perder. Yo y mi casa te serviremos. Porque si yo le sirvo al Señor, mi casa también te va a servir, Señor. La casa de ustedes, sus hijos, van a servir al Señor. Porque cada uno de nosotros tenemos un llamado. Aquí no llegamos porque sí. Aquí llegamos porque el Señor a todos nos tiene un servicio. No porque el Señor lo necesita, porque el Señor lo puede todo. Él es grande y poderoso y majestuoso. Pero porque nos ama, nos escoge para que le sirvamos. Y para que nuestras manos estén llenas de todas las gracias y bendiciones, para que cuando lleguemos a la presencia del Señor, nuestras manos estén llenas de gracias, no las tengamos que esconder y decirle, Señor, qué pena, no hice nada en la vida, pasé de largo. Pero qué alegría, cuando digamos que el Señor nos pregunte nuestro nombre, y ustedes digan el nombre, y digan con alegría y gozo, porque hicieron obras aquí en la tierra para el Señor. Y no que tengan o que tengamos que agachar nuestra cabeza y decir, Señor, mis manos están vacías, no hice nada por tu reino. Y no pude llevarte ni siquiera una almita, porque no hice nada. Hoy el Señor nos está llevando a eso, la humildad de María. ¿Cuánto llora el Señor cuando en nosotros hay prepotencia, orgullo, altivez, el ego? Si vamos a servirle al Señor, miremos a María, la humilde, la que en la Eucaristía se hace atrás, pero siempre está en las Eucaristías del mundo entero. Pero ella pasa desapercibida, porque ella quiere que toda la gloria se la demos a su divino Hijo Jesús. Y hoy en día, la Santísima Virgen María quiere esa humildad para cada uno de nosotros. Y que hoy todas estas virtudes que hemos estado llevando las recibamos nosotros. Y una muy grande que es la obediencia. La Virgen María, la más obediente. Ella hizo ¿qué? La voluntad del Padre. La Virgen María resplandece en pureza. Miren, hermanos, nosotros tenemos que pedirle esa virtud a la Virgen María, la pureza. Si nosotros tenemos pureza de corazón, nuestras oraciones llegarán más rápido al corazón de Jesús. En una visión, en oración un día, vi cómo las oraciones de los hombres, de mujeres y de niños suben como un humo. Y allá en el cielo hay un lugar, hay unos copones hermosísimos. Y esos copones se van llenando y se van llenando. Y en el momento que nosotros necesitemos esas oraciones, esos copones se van regando de nuevo sobre nosotros, y esas son las bendiciones que a través de la oración, unidas con la Santísima Virgen María, vamos a recibir. Eso es lo que hace la Madre del Cielo. Y por eso ella quiere que todos tengamos una pureza de corazón. Que si vamos a servir, no lo hagamos con rencor. Que si vamos a servir, lo hagamos con unidad y amor. Que miremos a nuestro hermano, que él es más grande que yo. Que miremos a nuestro hermano, que él necesita más amor que yo. Que miremos a nuestro hermano,
que Él necesita más gracias que yo. Si miramos así, vamos a servirle al Señor junto con la Virgen María. Vamos a servirle y vamos a hacer grandes cosas en estos tiempos que quedan, en estos tiempos que faltan. Por favor, hermanos, la pureza de corazón. Esas son algunas de las virtudes de la Santísima Virgen María. Ella nos dice, la Madre del Cielo: hijos míos, consagrados a mi inmaculado corazón, rechazar el pecado, rezar muchísimos, aquí dice, muchísimos rosarios, rezar muchísimos rosarios, llena una vida, tu vida sacramental. Renuncia a todo lo que es el mundo, porque el mundo es el demonio, el mundo y la carne. Entonces, ella nos está pidiendo que renunciemos al mundo. Y ofrece que evitéis no sufrir. Ella quiere que si sufrimos, recibamos esos sufrimientos como lo recibió ella. Mirad que alerto a toda la humanidad para que hoy evitéis el castigo para los que aborrecen el bien y quieren el mal, y estos recibirán las penas eternas. Los demonios son comandados por Satanás, demonios clasificados según la diversidad de pecados. Hermanos, si el Señor por misericordia no nos deja ver los demonios, el aire está lleno de demonios, hermanos, taparían el sol y son comandados, y cada uno tiene una manera para hacernos caer en el pecado. Y por eso la Santísima Virgen María, rezar y rezar el Santo Rosario. Un católico, el rosario en sus manos es unas manos bendecidas. Padre de familia, educar bien a tus hijos en la rectitud, hablarles de a Dios, el Dios justo y misericordioso, mostrarles el camino que lleva al cielo. Y hoy, Señor, no quiero que estén mudos, porque serían ustedes perros mudos. Los jóvenes están en esta sociedad moderna, haciendo exhibicionismo, dice la Virgen. Muestran su cuerpo, tentando a los hombres. Mire cómo nos vestimos, mire cómo actuamos. Y hoy la Virgen nos lo está diciendo. Suplico que oren por todos estos jóvenes. La Virgen nos está pidiendo, porque si no, irán al fuego eterno. Irán al fuego eterno. Apartaos de aquellos juegos diabólicos, apartaos de la televisión y todo lo que trae estos juegos, porque son diabólicos. Y hoy la Virgen María nos está pidiendo que tengamos más cuidado con nuestros niños, con nuestros hijos, que miremos que están mirando en el computador, que miremos que están mirando en el internet, por favor, hermanos. Entonces la Virgen está muy preocupada para que las almas se conviertan y para que todos los hombres dejen esa vida de pecado, regresen todos a la casa del Padre. Todos en oración, la mirada puesta en el Señor, la mirada puesta en Jesús, la mirada puesta en la Virgen María. Un aplauso a la Santísima Virgen María. Alabado sea, Señor, y amada María, te bendecimos, te amamos, María, 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 la Madre de Dios. Amén, amén y amén. Voy a cantar el canto de la Virgen María, ese regalo tan maravilloso que la Madre, el cielo me regaló, porque yo sé que el cielo.
Ella es la Virgen María. Ella es la Madre de Dios. Ella es la Virgen María. Ella es la Madre de Dios. La Virgen María, la Madre de Dios, limpia y santa es la Virgen María, limpia y santa es la Madre de Dios, limpia y santa es la Virgen María, limpia y santa es la Madre de Dios. La Virgen María, la Madre de Dios. La vamos a cantar todos, porque la Madre está aquí en este lugar y ella se goza cuando el pueblo de Dios canta. Ella es la Virgen María. Ella es la Madre de Dios. Ella es la Virgen María. Ella es la Madre de Dios. La Virgen María, la Madre de Dios, limpia y santa es la Virgen María, limpia y santa es la Madre de Dios, limpia y santa es la Virgen María, limpia y santa es la Madre de Dios. La Virgen María, la Madre de Dios, Alfa y Seri, Vini, Diviría, Alfa y Seri, Vini, Divirí, Alfa y Seri, Vini, Diviría, Alfa y Seri, Vini, Divirí, Alfa y Di, Osani María, Alfa y Di, Osani Baré, Alfa y Deiri, Vini, Diviría, Alfa y Sari, Vini, Divirí, Alfa y Seri, Vini, Diviría, Alfa y Seri, Vini, Divirí, Alfa y Di, Osani María, Alfa y Si, Osani Baré. La Madre del Cielo está derramando gracias y bendiciones sobre este pueblo de Dios, sobre Casa Belén, sobre don Rafael Arango y sobre todos sus servidores y sobre todo el pueblo de Dios que está aquí. Bendito sea la Virgen María, su Hijo Santísimo. Le damos la gloria a Jesús a través de la Virgen María. La Virgen María, la Madre de Dios, la Virgen María, la Madre de Dios. Gracias, Virgen María, por estar en este lugar. Gracias, Jesús, bendito seas. Empieza Augusta, Reina del Cielo y Señora de los Ángeles. A ti que has recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satanás. Pues es la primera mención que la Sagrada Escritura hace de la Virgen María. Cuando el hombre cae en el paraíso y el hombre entra el pecado original en él y entra la muerte y entra el pecado, Dios lanza una promesa en el Génesis 3 que los teólogos lo han llamado el protoevangelio, o sea, el anticipo de los evangelios de Génesis 3. Ustedes cuando vengan a la clase de Biblia los sábados se van a enterar de muchas cosas hermosas. Génesis 3 es el prototipo, el anticipo del evangelio, el protoevangelio, en donde se promete que del linaje de una mujer saldrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. La serpiente simboliza al diablo y Satanás, el dragón del Apocalipsis. Entonces, esa misión está prefijada en esta mujer.
Y es una mujer que aplastará la cabeza de la serpiente y la que traerá a aquel que va a rescatar al hombre. La palabra redención significa rescate, el que lo va a sacar de la fosa, lo va a sacar del infierno, de la muerte, del pecado y le va a devolver su estado original de gracia. ¿Y por qué la mujer está presente ahora? Les decía hoy, 100.000 apariciones en 400 lugares. Si la humanidad fuera inteligente, si la humanidad fuera lógica, si fuera sensata, no estaría pensando ni en economía, ni en bancos, ni en dinero, ni en política, ni en hacer un PhD, ni en nada. Estaría pensando en que Jesús viene y que va a restaurar toda la creación y el mundo, porque estaría leyendo las señales de los tiempos y estaría investigando 100.000 apariciones. Yo me acuerdo que Ricardo Montalbán, el único actor católico que había en Hollywood, que era latino y muy bien parecido, y el único que mantenía el matrimonio íntegro, en todo Hollywood era el único, que tenía su esposa legítima y la original, ¿no? Porque ahora pues hay recambio, ¿no? ¿Sí? Y hasta 7 veces. Entonces, el tipo fue e investigó las apariciones marianas y filmó el milagro del sol como en 10 lugares del mundo y sacó un video hermoso de Ricardo Montalbán para poder evangelizar a la gente y evangelizar a los actores de Hollywood. Entonces uno, si investiga, si lee, si mira, si examina, lo que no hacen ni los curas, ni los obispos, ni los teólogos en general, entonces no se dan cuenta que la Virgen se ha aparecido 100.000 veces, en Yugoslavia 30.000 veces, a los 5 videntes todavía le habla a 2 videntes, y a otro le habla el día de su cumpleaños, a otra le habla cada mes, y a Ivanco, el que estuvo aquí, le habla todos los días, todavía. Increíble. Ivanco estaba dictando una conferencia en la universidad, una universidad de Estados Unidos, no me acuerdo cuál, y Juan Pablo II había muerto hacía 8 días, cuando empieza la Virgen a hablarle de Ivanco, y empieza a verla, la Reina de la Paz, y al lado, ¿quién estaba parado? Juan Pablo II. Y le dijo, mi hijo ya está conmigo. Y lo vio reluciente, resplandeciente. Y Juan Pablo II nos trajo una cosa hermosa, que empezó con Juan 23, que fue uno de los que más escribió sobre la Virgen María en su corto pontificado de 5 años. El otro fue de 30 y pico de años, el tercer pontificado más largo de la historia. El primero más largo fue el de San Pedro, les doy la noticia. Si uno fuera inteligente, racional o sensato, al leer a Isaías se daría cuenta que parte de la vida de Jesús está escrita 750 años antes. Entonces uno, ¿cómo sabe? Ustedes no pueden saber lo que va a pasar dentro de 1 hora, ni pasado mañana, ni el año entrante. Ninguno. Solo el Espíritu Santo, porque Dios es un Dios eterno, que no tiene ni espacio ni tiempo. Si uno leyera la Biblia, se daría cuenta que hay más de 200 profecías sobre la vida de Jesús. Y que si uno puede reconstruir eso, la vida de Jesús, con profecías de 1000, de 2000 años antes. Si uno pensara, uno se convertía y se volvería cristiano. No se volvería del califato, ni de Mahoma, ni de Confucio, ni de yoga, ni de Buda, ni de Connie Méndez, ni de la bruja del 8, en que anda toda la gente hoy tan loca, ¿no? Por eso es que el demonio echó un velo. San Pablo dice que, no un velo, San Pablo dice que unas escamas en los ojos para no ver. Y el mundo de hoy, el demonio le puso escamas, lo que decía Martica, Martica me lo dio a mí, pero no sabe de dónde venía, era de San Bernardo, que si los rayos del sol, si el demonio se hiciera visible, no entrarían los rayos del sol a la atmósfera. Son miles de millones, y miren cómo tiene el mundo, miles de millones. ¿Cómo tiene la iglesia? ¿Cómo nos tiene a todos de locos? ¿No? Todos adorando el WhatsApp y el internet y el no sé qué, y todas esas carajadas que están haciendo ahora. Y el celular. Si a una persona hoy le quitan el celular y a la media hora en el bus, en el Transmilenio, se da cuenta que no lleva celular, se enferma, se siente indefenso. Pero nos volvimos unas bestias adictas a la tecnología y a ese tipo de idolatrías.
En mi barrio salen todos con la perrolatría, llevan un perro ahí, ¿sí? Y a la mujer no le paran bolas, pero al perro le dan besos. Y Dios vino a rescatarnos, a hacernos felices, a hacernos semejantes a Él, a recobrar la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Y su primera obra de creación, de recreación, la hace en María. La hace en María. Les voy a leer un texto hermosísimo del capítulo 7 de Isaías. Fíjense esas curiosas señales en la Biblia. Y esa señal dice, no pediré. Y casa de David, o sea, de David, de Judá, viene David. Y de la tribu de David pertenece la Virgen María y San José. Ambos pertenecen a David, a la genealogía de David. La genealogía era muy importante para los judíos. Y viene ahí, casa de David, o sea, está profetizando solo para la casa de David, el ascendiente del Señor. Por eso el Señor va haciendo milagros y le dice, Jesús, hijo de David, le dicen, porque es descendiente de David. Hijo de David, le dicen. Viene de la tribu de Judá, era el Mesías profetizado. Dice, oíd pues, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que canséis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y se pondrá por nombre Emmanuel, una alma. En griego es partenos, una virgen va a dar a luz un hijo. Esa es la gran señal. La señal más grande de la historia de la humanidad. De que una virgen va a dar a luz un hijo. ¿Cómo? Siendo virgen. Solo Dios sabe. Si ustedes leen los libros de Ana Catarina Emmerich, ella explica cómo nació Jesús de la Virgen. Es impresionante cómo nació Jesús de la Virgen, cómo traspasó a la Virgen sin tocarla, sin romperla, sin mancharla. Pídeme una señal, arriba en el cielo o abajo en el abismo, pues les va a dar Dios una señal, la señal más grande, una partenos. Una virgen, una alma, que es la palabra hebrea, va a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Increíble. Nosotros deberíamos vivir de rodillas o reptando como una serpiente delante de Dios, de saber que Dios vino y se hizo hombre dentro de una mujer, la segunda persona de la Trinidad, infinito igual al Padre, todopoderoso, eterno. ¿Cómo cabe en un vientre de una mujer de 14 años? Ahí empieza el embarazo de María a los 14 años. Y tiene un parto a los 15 años. Un parto que no le hace, no la toca, no la daña. Jesús traspasó la puerta al mundo del vientre de María como traspasó la puerta en el cenáculo de los apóstoles, que la pasó sin abrir la puerta. Así pasó a María. Y hoy muchos teólogos dudan de la virginidad de María. En la época de Santo Domingo de Guzmán y de San Francisco de Asís, ya había muerto Francisco hacía unos 20 o 30 años. Y había un frailecito que era, creo que era Junípero, uno de esos frailes famosos de San Francisco, humilde, 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 y vivía en una ermita esas de piedra y de barro donde vivieron los primeros franciscanos en esa pobreza. Y a un dominico que estudiaba teología, porque los dominicos en la orden de los predicadores, le empezaron a sembrar dudas sobre la virginidad de María, cómo una mujer puede tener un hijo y seguir siendo virgen. Entonces le dijeron, ¿por qué no habla con Fray Junípero, que tiene una gran fama de santidad y no había estudiado teología, ni filosofía, ni había pasado por el seminario, por ninguna parte? Pero el hombre fue humilde y fue a buscarlo.
y se fue a buscar a Fray Junípero. Fray Junípero tenía más de 90 años y lo consentían los jóvenes porque sabían que había sido compañero de Francisco, ya no quedaban de los compañeros de Francisco casi ninguno. Y él, el Espíritu Santo, le dijo que venía el otro. ¿Y a qué venía? El Espíritu Santo le sopló porque era un hombre muy santo y le pidió a los jóvenes que lo sostuvieran de los brazos, que abrieran la puerta de la ermita, y el hombre hacía 10 o 15 años no salía de la ermita, era un hombre dedicado a la oración y a la contemplación, y no salía de ahí, y los jóvenes extrañados, pero ¿por qué, fray, quiere salir afuera? Dijo, ábranme la puerta y sáquenme afuera. Cuando abrieron la puerta y lo sacaron afuera, el otro venía caminando a lo lejos. Y el frailecito se apoyaba sobre su bastón de palo ahí, como el de Moisés, así una vara larga. Y ahí se apoyaba para caminar y los dos hermanitos lo sostenían. Es un hombre de largos ayunos y la vida ascética y tremenda de esos primeros franciscanos. Y cuando el otro estuvo a una distancia donde lo podía escuchar, el dominico que venía a consultarle, golpeó el suelo con el báculo, con el bastón y gritó, Virgen antes del parto. ¡Pum! Y brotó un lirio. Dijo, Virgen en el parto. ¡Pum! Golpeó, antes de que el otro hablara. Y brotó otro lirio. Y dijo, Virgen después del parto, y golpeó otra vez, y brotó el tercer lirio. Está en el libro de las florecillas de San Francisco. Y dio media vuelta, ni siquiera le habló al dominico y entró. El hombre quedó anonadado, por supuesto. Como el Espíritu Santo le da una respuesta y un milagro. Entonces, la gran señal, una virgen dará a luz un hijo y se pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. En el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, la Virgen sigue apareciendo en muchos lugares del Antiguo Testamento en una forma simbólica, como hija de Sión, como otras cosas, pero no tenemos tiempo de hacer como un recuento de mariología aquí, sino que vamos a los textos del Nuevo Testamento que realmente son muy impresionantes. En el capítulo 1 de San Lucas, curiosamente San Lucas no vivió con la Virgen. San Lucas es el único de los 4 evangelistas que no es judío, que es griego, y que investigó y estudió, y es el único evangelista, es uno de los 4 evangelistas, y una de las características es que es el evangelista de María. O sea que la Virgen no es solamente para los judíos, sino para los griegos, para los gentiles. Y es el único que escribe el episodio de la anunciación, de las 2 anunciaciones. La anunciación del ángel Gabriel a Zacarías, ahí hay 2, y la anunciación del ángel Gabriel a María. Dice María Valtorta, una mística italiana, que la Virgen María estaba de rodillas en una habitación, porque ella había sido educada en el templo desde los 3 añitos. Y le tocó casarse con San José, porque lo de la vara de San José fue verdad. San José también tenía voto de castidad, también era virgen. Y le tocó casarse con él porque lo dispusieron los sacerdotes del templo y había que obedecer. Y cuentan los relatos de los místicos, y les contaba María Valtorta que ella estaba postrada en su pequeña habitación, en su casita de Nazaret, que recibió en herencia de Joaquín y de Ana. Estaba rezando porque ella conoció en el templo las profecías. De los 3 a los 14 años la entregaron en el templo Joaquín y Ana, y ella se educó en el templo. Y allí conoció todas las profecías y sabía que la profecía de Daniel sobre la venida del Mesías se tenía que cumplir ya.
que estaban en la época, que era el momento en que tenía que llegar el Mesías. Y además ella era llena de gracia, llena del Espíritu Santo, de modo que tenía que saber muchísimas cosas. Y estaba postrada orando, ¿saben qué? Pidiéndole a Dios que le permitiera ser esclava de la madre del Hijo de Dios. Dice María Valtorta. O sea, la humildad de María. María no quería ser ni madre de Dios, ni reina, ni todopoderosa, ni hacer un ambivivi, ¿cómo esos que hacen ahora? No, nada. María quería ser esclava de la que iba a ser madre de Dios. Todavía no había tenido esa revelación. Cuando el ángel Gabriel aparece en el libro de Daniel, librando un combate contra el demonio, con la ayuda de Miguel Arcángel, aparece allá en el libro de Daniel. Gabriel quiere decir fortaleza de Dios y es el arcángel de la profecía. Rafael es el arcángel de la salud. Miguel es el arcángel del combate espiritual contra el demonio, que también aparece en el libro de Daniel y dice que aparecerá en los últimos días a defender al pueblo de Dios, San Miguel. Y aparece el arcángel Gabriel y la Virgen quedó postrada en el suelo frente a la presencia de un arcángel. Cualquiera de nosotros se caería. Y lo mismo le pasó a San Juan en el Apocalipsis, lo mismo le pasó a Daniel. Y le dice, el arcángel le dio a ella el temor de la presencia del arcángel, y es la primera palabra que Juan Pablo II utiliza en su pontificado: no tengan miedo. Y le dice, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y empecemos por esa frasecita. San Pablo dice que ningún hombre es justo delante de Dios, ninguno de ustedes. Pues aquí hay unos muy santos, ¿no? Aquí las aureolas se pegan ahí, de rebote con todo. ¿Sí? Pero San Pablo dice, ningún hombre delante de Dios es justo, ninguno. Todos somos pecadores. Y San Pablo dice, todos lo hemos recibido de Dios. Pues la única persona que se merece la expresión del arcángel de que halló gracia, gracia viene del latín, gracia, gratis quiere decir en latín, que halló gracia delante de Dios, es ella, el único ser humano en que Dios le pide un permiso a esta mujercita que estaba postrada orando para ser la esclava de la Madre de Dios. Entonces es la Virgen de la Humildad. Yo tengo mucho material sobre la Virgen, aunque me han robado muchísimos libros. Bienaventurados los que van a ir al purgatorio, bueno. Porque la Biblia dice, y no saldrás de la cárcel hasta que hayas pagado el último céntimo, el último, diga que no estoy, ahí va a pagar en el purgatorio. Yo no fui, ahí va a pagar. Bueno, todas mentiritas y todo eso. El lapicito que se robó, el librito que se llevó, todo eso. Allá hay pago. Dios no deja nada sin cobrar, no se preocupen. Lo que más odia el demonio es a la Virgen María. A Dios no, pues lo odia mucho, pero sabe que Dios es muy superior a él porque es creador y él es criatura. Pero que una pequeña mujer venga a ser la encargada de aplastarlo y de derrotarlo, eso no lo soporta. No lo soporta. Por eso es que cada vez que hay un evento mariano aquí se atraviesa y hace todos los problemas. Entonces, San Lucas, ¿de dónde sacó la información que los otros evangelistas no tienen? Y uno pregunta, ¿de dónde sacó la información San Lucas? Pues según las teorías, era que Lucas pasó por Éfeso, donde la Virgen vivía con San Juan. Y San Lucas era un investigador. Y al principio del Evangelio dice, esto lo investigué minuciosamente y lo escribo como lo investigué en orden. Pasó con San Pablo, él era médico y era griego y era un intelectual. San Lucas no era un pecueco de esos pescadores, ¿no? No, era un intelectual griego.
Los médicos sabían filosofía en esa época. Todos los que estudiaban filosofía primero. Y era un hombre culto, médico. Y pasó con Pablo, ya convertido, y pasó por Éfeso, donde la Virgen vivía con San Juan, ¿sí? Después de la muerte de Jesús y la resurrección. Y la Virgen le contó toda la historia. Los otros apóstoles o no se acordaron, no, es que no estaban presentes. San Mateo ya, el Señor tenía 30 años, ninguno estuvo presente en las primeras épocas de la Virgen, cuando la Anunciación, y ella se la contó a San Lucas. Entonces San Lucas es el evangelista de María. En ese capítulo 1 de la Anunciación, al 6º mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. Oiga, la virgen era desposada y era virgen. San Lucas hace el énfasis sobre eso, ¿sí? Con un hombre llamado José, de la casa de David también. Insiste que era de la casa de David para ver que se cumplía la profecía de Génesis 49, la tribu de Judá, de la casa de David, de Isaías 7. José también era de la casa de David. ¿Sí? El nombre de la Virgen era María. La primera María que aparece en la Biblia es la hermana de Moisés. La palabra María significa estrella de la mar, pero tiene muchos significados. La palabra mar en lenguaje siríaco significa amargura. Y el mar es la amargura entre los hebreos y en el Apocalipsis y en todas partes. Y su nombre va profetizando que ella va a ser la estrella de David, es ella, estrella de la mar, y que ella vivirá en la amargura, porque va a participar con su hijo de todo, de todo. En la Biblia todo tiene un sentido, y entrando le dijo: Jaire Miriam, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. La verdadera palabra es contigo, y ahora le puedo explicar eso. Que el Ave María es correcta, no la cambien, no es está contigo, es contigo. Le dijo: alégrate, llena de gracia. Ningún hombre alcanza la plenitud de la gracia, gratis. Ningún hombre alcanza la plenitud de Dios. Si la Virgen hubiera tenido una centésima, una milésima de pecado, el pecado se transmite en la carne. Pecador me concibió mi madre, es el Salmo. En la sangre se transmite el pecado, pecado original. Y Jesucristo fue semejante al hombre en todo, menos en el pecado. Y Jesucristo es 100% María, carne de Jesús, carne de María, sangre de Jesús, sangre de María. Dice San Agustín hermosamente, hermosamente. O sea, Jesús humanamente es 100% María. Su biología, su psicología, su temperamento. Por eso en las hostias que se convierten en un filamento del miocardio, este año hubo 2 en México, ha habido muchas en el mundo. Ese milagro que solo lo tienen los católicos. Yo no sé por qué somos tan bestias, perdónenme, de irnos para una iglesia evangélica. Y nos vamos pareciendo a don Blas de Lezo. ¿Ustedes han visto a don Blas de Lezo, el defensor del sitio de Morgan en Cartagena? Le falta un brazo, le falta una pata y le falta un ojo. Sí, y unas cosas por aquí. Los evangélicos se parecen a eso. Pobrecitos, y además desmadrados, pues, sin madre. Llena de gracia. Entonces ya no podía tener ningún pecado, por eso ese es el pecado original, uno de los últimos dogmas marianos. Yo soy la Inmaculada Concepción. La aparición de Lourdes, yo soy la Inmaculada Concepción.
Y si es inmaculada, y si es llena de gracia, y si no tiene pecado, y si no tiene mancha, tiene la plenitud de Dios, la plenitud de la gracia y la plenitud de la perfección humana. A la Virgen le funcionaban las 180.000 millones de neuronas. Si la Virgen hubiera querido, hubiera salido a hacer los mismos milagros que hizo Jesús, las mismas resurrecciones y todo. Pero para no quitarle la gloria a su Hijo, y en la humildad profunda de María, se abajó y se bajó. Se hizo esclava de Dios. Y la santidad es esa, es obedecer a Dios. Y fue la plenitud de la santidad, la plenitud de la gracia, la plenitud del amor de Dios en ella. Como no tenía pecado, no tenía fronteras, ni para el sentimiento del amor, ni para el sentimiento del dolor. En la Virgen podía sentir el dolor de una manera 1000 veces más que nosotros, o el amor de una manera mucho más que nosotros, porque tenía la plenitud del amor de Dios en ella. En la Edad Media decía, de María nunquam satis, de María nunca se ha hecho bastante, decían, en la Edad Media. Por eso ella dijo en el Magnificat, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y usted encuentra una imagen de la Virgen en todas las veredas, en las antiguas casas de Bogotá arriba, hermosa, en el segundo piso un nicho de la Virgen María en todas partes. Cuando yo recorrí el viejo Teusaquillo los veía. En todas las veredas, en todas las casas, en todas partes del mundo. 10.000 advocaciones diferentes, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Por qué? Por lo que Dios hizo en mí. Ella no dice por mí, no, porque yo soy la machera, yo estudié, no, por lo que Dios ha hecho en mí. Es la maestra de la fe también, bienaventurada tú que has creído todo lo que se dijo de parte de Dios. ¿Qué tal que se le apareciera un ángel a una persona y le dijera, usted va a quedar embarazada por cuenta de Dios? No le creen. Bienaventurada tú que creíste todo lo que se dijo de parte de Dios, todo. Tenía una superinteligencia, porque no tenía fronteras de pecado, superior a todos los PhD del mundo, y se mantuvo en el más bajo nivel, en el más bajo perfil. Y cuando le dice el ángel que su parienta, que era prima segunda, no era prima primera, Isabel, entre los hebreos no existe la palabra primo, ¿no? En el idioma hebreo, el primus es del latín, en romano. Entre los hebreos todos son hermanos, los primos primeros, los primos segundos, los de la misma tribu son hermanos. Por eso la palabra hermano aparece ahí. Pues dígale a los evangélicos que no sean brutos, que estudien bien la Biblia. Y al ángel le dice que la parienta está encinta. Tenía 50 años Isabel, otro milagro de Dios. Así como la mamá de Sansón quedó encinta vieja, la mamá de Samuel quedó encinta estéril, Raquel quedó encinta, Sara quedó encinta, el Dios de la vida, fecundando los vientres de las mujeres. A Isabel también. Para sacar el más grande de los hijos de los hombres, dijo Jesús de Juan Bautista, su pariente, porque fue el profeta que anunció a Jesús. Y lo santificó María en el vientre de Isabel, lo santificó ella. Llena de gracia. Tu parienta está encinta. Y la Virgen no se puso a salir a contarle a los vecinos que se le había aparecido un ángel. Aquí si a alguno se le aparece por ahí unas rayitas en donde tiene como los ojos de la Virgen o cosa, mañana sale en RCN. No le contó a nadie, no le dijo a nadie nada. Le dijo sí a Dios, se hizo esclava de Dios, disponible, totalmente disponible a la voluntad de Dios. Y no pensó en ella, no pensó en ella. Y no se justificó delante de José,
No fue, le contó que había acabado embarazada porque le había aparecido un ángel y el Espíritu Santo había venido. Esperó que Dios la justificara hasta el final, en silencio. No pero es que mi mamá dijo, no, todo el mundo se justifica a todas horas, pues. Callada, esperando que Dios la justificara hasta el final, confiando absolutamente en Dios. Y este pobre varón, justo viéndola embarazada, se iba a ir un día. Y a última hora el ángel se le apareció y le habló en sueños. A todos los Josés parece que se sueñan, el de Egipto y el de Belén también se soñaba. Y Dios le habló en sueños. José, ¿qué quiere decir? ¿Aumento o aumentó? Y María es el mar de la gracia. Y José aumenta el mar de la gracia en María. Y el mar de la gracia es Jesús. Eso es la Sagrada Familia y eso es Belén, donde está José y María y Jesús. Y la Virgen no salió a la calle a anunciar ni a sus parientes, ni a sus amigos, ni a José. ¿Saben qué hizo? Dice la Biblia que subió con prontitud a servir a Isabel, a servir. No dijo, es que yo soy la madre del Hijo de Dios. A mí se me apareció un ángel. Yo soy muy importante, yo soy la mujer más importante de la historia. Nadie como yo. Yo soy la madre del rey, o sea, yo soy la reina. Nada, silencio absoluto. Sube con prontitud a servir. Con prontitud. No dijo, voy a consultar la agenda. Estoy muy ocupada, la semana entrante, mañana. Voy a hacer un posgrado de cocina en Siria. Tenía 15 años y subió con prontitud a servir. La primera obra de misericordia que aparece en la Sagrada Escritura. Y el servicio es con prontitud. La caridad con desgano, la caridad con negligencia, es pecado, no es caridad. No se la van a abonar, no se la van a tener en cuenta. ¿Cuántas veces le dicen a uno es que su pariente está enfermo? Y uno dice, ah, sí, la semana entrante voy. Y a la semana entrante va al sepelio, pues. Y le dicen a uno, fulano de tal tiene hambre, y dice, ay, sí, hay que mandarle un mercadito. Al mes se le ha olvidado. Y el otro, pues claro, está muriendo de inanición allá. La caridad mal hecha es pecado. Y la caridad que no se hace con servicio, con prontitud. Isabel quiere decir casa de Dios. Y dice que apenas la vio y oyó su saludo. ¿Cuál fue el saludo? El saludo hebreo, Shalom, la paz contigo. Ese fue el saludo. La voz, el sonido de la voz. ¿Cómo sería la unción de esta mujer que era llena del Espíritu Santo y portadora de Dios, porque llevaba el verbo en su vientre, la palabra por la cual todas las cosas se hicieron en el vientre de esta mujer? Era portadora de Dios, Teotocos, portadora de Dios. El sonido de la voz. Y ustedes no saben cuántos kilómetros hay que caminar de Nazaret a Incarín, donde es la casa esa de Isabel, donde vivía Isabel. Muchos kilómetros a pie, solita. La voz, el sonido de la voz. Era tanta la unción, la presencia de Dios en ella, que solo el sonido de la voz santificó a Isabel. Le dio el don de conocimiento, le dio el don de profecía a Isabel, y Juan Bautista saltó en el vientre y quedó santificado por la voz de María, porque solo la voz transmitía esa presencia del amor del Padre, el Espíritu Santo, y el verbo que llevaba en su vientre. E Isabel exclama, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga hasta mí?
Y la palabra Señor, para que lo entiendan, la palabra Señor en el Antiguo Testamento es Adonai, es Dios. Por eso decimos Santa María, Madre de Dios, porque la palabra Señor significa Dios. Todo el Ave María está en el capítulo 1 de San Lucas. Alégrate, llena de gracia. El Señor es contigo. O sea, Dios es con María. Hay una identidad entre Dios y María. Dios está con nosotros y nos acompaña, pero Dios es con María. Dios divinizó a María y María le aportó la humanidad de Jesús y Dios le dio su divinidad a ella. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios, dice San Agustín, por participación, no por naturaleza, pero sí por participación. Y María santifica a Isabel y santifica al Bautista, solo con el sonido de la voz. ¿Y quién soy yo? No se sentía digna de la presencia de la madre de mi Señor, de mi Dios. No se sentía digna. Cuénteselo a los evangélicos, cuando empiezan a blasfemar o a decir burradas ahí. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga hasta mí? Y el Espíritu Santo le reveló quién era ella y qué era lo que ella tenía. Ya hicieron como en el canal, ya me empiezan a sacar ceñitas y papelitos allá. Bueno. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga hasta mí? Y es cuando María lanza esa oración que valdría la pena una conferencia entera sobre la oración, el Magnificat, que está recogida en 3 oraciones del Antiguo Testamento, y ella la recoge allí. Hace esa alabanza trinitaria, nadie se ha dado cuenta. Su alma glorifica a Dios Padre. Su espíritu se alegra en Dios, su Salvador. El que lleva en el vientre es su Salvador. Ella también es salvada por Él. Y su misericordia se derrama del Espíritu Santo. La primera vez que en el bautismo de Jesús y en el Magnificat es la primera vez que se hay el misterio de la Trinidad. En María.